Vamos a comenzar con la exposición. Yo les voy a presentar ahora el tema de introducción al POCUS. Bien, para empezar, debemos decir que POCUS es, son las iniciales prácticamente de unas palabras en inglés que significan Point of Care Ultrasound, que básicamente se puede traducir como ultrasonido o ecografía en el punto de atención, que como tal no tiene mucho significado. Es así que en su traducción literal no es tan necesaria. Más bien tenemos que concebir a esto del POCUS como un concepto, como un modelo, como dice en la imagen, ¿no? Que consiste en una forma de hacer ecografía clínica rápida con un fin, que es el de responder a una cuestión clínica de forma inmediata. Entonces, eso es lo que queremos enseñarles con este curso, el concepto de la ecografía al lado de la cama del paciente, el concepto de ecografía centralizada en un punto de atención que para nosotros como médicos de distintas especialidades se puede desarrollar ya sea en el ámbito de la emergencia, en el ámbito clínico como la medicina interna, en el ámbito intensivo como la terapia, en el ámbito de la atención primaria, etcétera, ¿no? En el ámbito de la anestesia, a nivel del quirófano. Entonces, de eso se trata este curso, de hacer o este concepto de hacer que médicos no imagenólogos sean capaces de reconocer, diagnosticar y tratar patologías prevalentes que surjan de forma inmediata o urgente o que se transformen incluso en una emergencia, que podamos resolverlas como tales. Entonces, ese es el concepto y esa es la forma en cómo se ha concebido este curso, que si bien el uso de la ecografía ya tiene muchos años, que ha comenzado en la década de los 50 del siglo pasado, ha tenido más énfasis a partir de 1988 con la introducción de la ecografía a distintos niveles de atención, principalmente a nivel de la emergencia, ¿no? Y fue un emergentólogo precisamente el que comenzó todo este concepto. Como dice en la pantalla, no es hacer ecografía de modo sistemático como lo hacen los radiólogos, ni tampoco pretendemos sustituirlo. Es útil en alguna forma de cribado, por ejemplo, en el caso de aneurismas de aorta abdominal, y es de especial interés en procedimientos ecoguiados, como por ejemplo las infiltraciones articulares, que también de ese modo puede servir a nuestros colegas traumatólogos, por ejemplo. Siguiente, por favor. El POCUS es una herramienta de naturaleza finita, como dice en la imagen, o sea, que se centra a lo que va, a lo que sospechamos, queremos comprobar o queremos tratar, a eso se resume, que se reduce a contextos específicos, tanto en el paciente urgente como en aquel con estabilidad clínica. En cambio, el ultrasonido convencional, el que es realizado por ecografistas, imagenólogos, es una ayuda diagnóstica protocolizada de caracterización anatómica que corresponde a aquel ultrasonido exhaustivo ejecutado por el especialista en radiología o ecocardiografía en el caso de la insolación cardíaca, ¿no? Siguiente, por favor. La experiencia y evidencia internacional demuestra que su uso correcto no solo es competencia del médico radiólogo, sino también de urgenciólogos, internistas, anestesiólogos, intensivistas, nefrólogos, cirujanos generales, ginecobstetras y hasta médicos de atención primaria. Entonces, como les decía, este concepto trata de difundir el conocimiento en el manejo de la ecografía en situaciones específicas de alto riesgo, principalmente para nuestros pacientes más graves, pero también como un método diagnóstico enfocado en un punto de atención para diagnosticar, por ejemplo, un abdomen agudo quirúrgico, si tenemos líquido libre, en cavidad, etcétera, y podernos enfocar en un diagnóstico más preciso, apoyarnos. Se debe concebir al POCUS o a la ecografía al lado del paciente, en la cama del paciente, como el quinto pilar de la exploración que todos hemos aprendido en la facultad, ¿no? Lo de inspección, palpación, etcétera. Entonces, este es como el quinto pilar de ese examen que se les realiza al paciente.
Es así como se ha concebido y es así como se quiere llevar a desarrollar y difundir. En otros países, el uso de la ecografía como método de apoyo a distintos niveles de atención ya es algo más común, pero en nuestro país recién se está abriendo a, a la enseñanza y también al aprendizaje, ¿no? Por parte de los médicos. Siguiente, por favor. Bien, en la tabla que les presento pueden ver las aplicaciones, algunas de las aplicaciones diagnósticas que tiene el POCUS en distintos niveles. En este caso es en el servicio de urgencias, pero que igual se puede extrapolar a nuestros servicios, ¿no? Por ejemplo, las aplicaciones más comunes en el paciente crítico tenemos el choque indiferenciado con disnea aguda, el protocolo FAST, por ejemplo, a nivel abdominal, el paro cardiorrespiratorio, respuesta y la tolerancia al volumen cuando queremos hacer cargas de volumen, la evaluación y la clasificación de la congestión para diagnosticar o no, por ejemplo, un edema agudo de pulmón, una neumonía, un neumotórax, etcétera. En cambio, en las aplicaciones médicas por áreas anatómicas a nivel ocular, por ejemplo, cuerpos extraños, desprendimientos vítreos o de retina, hemorragia vítrea, papiledema, ruptura del globo ocular, medición de la vaina del nervio óptico, que es algo que se hace de forma rutinaria en las terapias intensivas y que nos ayuda, es como un método indirecto para medir la presión intracraneal y que ha demostrado también buena correlación con los métodos invasivos para medir la presión intracraneal, ¿no? A nivel del tórax, el derrame pleural, derrame pericárdico, una falla cardíaca, la función cardíaca sistólica y diastólica, neumonías, neumotórax, como les mencionaba, el síndrome de estrés respiratorio, el taponamiento cardíaco, el tromboembolismo pulmonar. A nivel de abdomen, con el protocolo FAST y el protocolo RUSH, que es para el shock. Tenemos también el diagnóstico de abscesos hepáticos, aneurismas de la aorta abdominal, apendicitis, ascitis, colelitiasis, esplinomegalias, todo aquello que pueda constituirse en un riesgo latente para la vida del paciente en realidad. Siguiente, por favor. A nivel de genitales, por ejemplo, embarazos ectópicos, embarazo intrauterino, presentación fetal, torsión ovárica, torsión testicular. A nivel vascular periférico, el flujo vascular de las arterias o de las venas, la trombosis venosa profunda, en tejidos blandos o musculoesqueléticos, la celulitis, abscesos, cuerpos extraños, derrames articulares, fracturas óseas, lesiones tendinosas. Entonces, esas son las aplicaciones más comunes que tiene el POCUS en nuestro cotidiano vivir y con nuestro cotidiano atención a nuestros pacientes. En cuanto a procedimientos, bueno, lo más común, los accesos vasculares, la anestesia regional, la artrocentesis, la intubación orotraqueal, la paracentesis, la punción lumbar también. Siguiente, por favor. Además, debemos decir que este concepto POCUS minimiza la incertidumbre descartando determinadas enfermedades por su elevada precisión diagnóstica, pero puede llevarnos también al sobrediagnóstico si las exploraciones que realizamos son no limitadas a los órganos sobre los que se fundamenta nuestra sospecha clínica. Por eso decía al principio que es un estudio finito, o sea, que se refiere a que debe confinarse a un órgano o a un sistema en específico en el cual tengamos sospecha de que algo está pasando y que está repercutiendo a nivel sistémico o a nivel local. Entonces, la sobreexplotación de este uso también puede llevarnos a cometer errores diagnósticos, como todo en medicina, ¿no? Ustedes saben que hasta la anamnesis tiene eventos adversos o eventos no deseados. Entonces, nada en medicina está exento de riesgos y nada en medicina está exento de errores. Es por eso que también una demasía de estos estudios puede hacernos cometer precisamente esos errores. Siguiente, por favor. El POCUS es la utilización de las técnicas de ultrasonido por parte de médicos no especializados en diagnóstico por imágenes con el objetivo de contestar una pregunta clínica o realizar un procedimiento al costado de la cama del paciente. Como ven en la imagen inferior del lado izquierdo de su pantalla, ese es el ecógrafo Butterfly, ¿no? Que cuando apareció era el boom, todos querían, todos los médicos que se dedicaban al POCUS querían tenerlo, ¿no? Hoy por hoy hay otros ecógrafos mucho mejores. El Butterfly ha pasado ya al tercer o cuarto lugar en cuanto a calidad.
Lo que les mencionaba, además de ser el quinto pilar de nuestra exploración física que hacemos al paciente, se lo considera como el estetoscopio de ultrasonido, lo cual tiene reminiscencias históricas. Por ejemplo, cuando Laennec, el médico que inventó el estetoscopio en 1816 y publicó sus resultados, el traductor de su tratado al inglés, de apellido Forbes, puso como comentario: a pesar que su aplicación es beneficiosa, su valor es dudoso porque requiere mucho tiempo y genera una gran cantidad de problemas tanto para el paciente como para el médico. Era así como se concebía cuando se desarrolló el estetoscopio y luego ustedes ya saben toda la importancia que ha tenido en el área médica, ¿no? Pero al principio así se lo consideraba. Entonces, lo mismo sucede con la ecografía. Al principio parece aparatosa, parece hasta complicada, eh, tardía, que nos retrasa el diagnóstico, pero al final, si uno aprende precisamente a manejarlo, si uno lo vuelve un uso rutinario dentro de su trabajo médico, se van a dar cuenta que se convierte en una herramienta fundamental para desarrollar no solamente el método diagnóstico, sino también la parte terapéutica, en muchos casos de urgencia. Entonces, debemos cambiar ese concepto de que todavía tenemos como médicos de que utilizar la ecografía es una pérdida de tiempo o que no vamos a encontrar lo que estamos buscando o que es muy complicada, porque no es así. Les voy a demostrar más adelante que no requerimos tener un entrenamiento de años en imagenología para lograr obtener resultados positivos y aumentar la sensibilidad y la especificidad de este estudio. Eso es lo bonito precisamente de este estudio, ¿no? De método, que no necesitas entrenarte durante gestiones para lograr tener la capacidad de poder diagnosticar o tratar diversas patologías emergentes. Siguiente, por favor. Las características que tiene el examen POCUS son las siguientes. El estudio es para un propósito bien definido, orientado a mejorar la sobrevida del paciente principalmente. El examen está focalizado y dirigido hacia un objetivo o a contestar una pregunta clínica, como ya mencionamos. Los hallazgos del examen son fácilmente reconocibles. El examen es fácil de aprender, se realiza rápidamente y se realiza al costado de la cama del paciente. Esas características son principalmente sus fortalezas, ¿no? Porque lo convierten en un estudio relativamente sencillo si uno lo logra aprender después de un poco de práctica y se vuelve hasta prácticamente irreemplazable en muchos aspectos, principalmente para procedimientos. Uno a veces ya no quiere hacer los procedimientos si no tiene el apoyo de un ecógrafo, por ejemplo, porque te da esa seguridad de saber lo que estás haciendo o de ver lo que estás haciendo o funcionando. Siguiente, por favor. Las imágenes estáticas son los verdaderos estudios de ultrasonografía que se pueden realizar en las áreas críticas o en el área de imágenes, ¿no? Eso es lo convencional, lo que hacen nuestros colegas imagenólogos. No son estudios que deben realizarse en forma rápida y habitualmente no cambian el tratamiento del paciente en forma urgente. Ustedes saben que generalmente los estudios que les pedimos son como apoyo diagnóstico, pero no necesariamente de manera urgente, ¿no? Salvo contadas excepciones. Tienen una sistemática de realización, comienzan con un periodo del estudio, sigue con la realización del mismo y termina con el informe que queda en la historia clínica del paciente. Eso es lo convencional. En cambio, lo que nosotros realizamos, siguiente, por favor, son las imágenes dinámicas. Las imágenes dinámicas, en cambio, no son verdaderos estudios ultrasonográficos. Es la ultrasonografía utilizada como parte de la evaluación general del paciente crítico, como decíamos antes, un estetoscopio que permite visualizar lo que antes escuchábamos o medíamos. Esta evaluación de ultrasonografía se hace en forma reiterada, permitiendo la valoración inicial del paciente, que colabora con el diagnóstico, facilita la realización de procedimientos invasivos y permite ver la respuesta luego del tratamiento. La información obtenida se vuelca en la evolución diaria del paciente, dadas sus características. Las imágenes dinámicas debe realizarlas el médico tratante del paciente, ¿no? Es lo ideal. Siguiente, por favor. Por ejemplo, la ultrasonografía pulmonar.
permite el diagnóstico de patologías ocultas como un hemo o un neumotórax, o ayuda a predecir el fracaso o éxito de los procesos de destete en caso de la ventilación mecánica. Además que en combinación con la ultrasonografía cardíaca y diafragmática nos ayuda en el proceso de destete. Nosotros como intensivistas